Buen día para todos los asistentes a este ciclo de conferencias. Con base en un trabajo académico denominado Democracia y Populismo en América Latina, un análisis dialéctico de sus interacciones. El día de hoy abordaremos este tema que despierta polémica, el populismo. Y quisiera iniciar esta conferencia con una pregunta un tanto provocadora. ¿El populismo es un veneno para la democracia o su remedio? Pues bien, en América Latina el populismo ha sido tachado de amenaza para las instituciones democráticas, pero también es aclamado como la voz de los excluidos. En esta presentación exploraremos esta tensión. Piensen, en todo caso, en líderes latinoamericanos polémicos, héroes del pueblo u hombres fuertes autoritarios. El objetivo principal es invitarles a reflexionar críticamente sobre populismo y participación política en América Latina, examinando tanto sus riesgos como sus aportes potenciales. Veremos cómo el populismo interactúa con la democracia liberal, cómo redefine quién participa en política y qué desafíos y oportunidades plantea para nuestras democracias. Ahora bien, ¿qué entendemos por populismo? Recordemos que se trata de una categoría de análisis político usado en varios sentidos y de diferentes maneras. Es pertinente citar a teóricos de la democracia como Jan Werner Müller, quien decía que el populismo se define como una forma degradada de democracia, o también citar al politólogo neerlandés Casmudé, quien aseguraba que se trataba de una respuesta democrática antiliberal al liberalismo antidemocrático. Entonces, se trata de un término polisémico y confuso, ¿no? También es importante aclarar que no es una ideología y que aún en estos tiempos, a esta fecha, no se ha llegado a una conclusión exacta o consenso al respecto. En el contexto latinoamericano, el populismo es un fenómeno dinámico que varía según las crisis del momento. Su eje central es la dicotomía pueblo versus élites. El líder populista siempre exalta al pueblo como fuente legítima del poder y siempre culpa a las élites de los males de la sociedad. Este marco construye un discurso polarizador, que menciona eh, los malos y corruptos, o sea, ellos, contra los buenos y honestos, es decir, nosotros, simplificando problemas complejos en una batalla meramente moral. Yo creo que es necesario tener presente que el término pueblo en política está siendo manipulado y tergiversado a este momento. El populista, por ejemplo, ofrece la idea de que el pueblo son algunos y no somos todos. Generalmente este término es asociado a la población victimizada y en condición de pobreza. Generalmente o típicamente ejerce un líder carismático que se proclama el intérprete directo de la voluntad popular, que desafía las instituciones tradicionales. Y es así como vemos la ambivalencia del populismo. Por un lado, puede incluir a sectores marginados y canalizar su frustración. Por otro lado, tiende al denominado personalismo, que centraliza el poder en ese líder.
consolidando de esta manera el antielitismo y el antipluralismo. Ahora bien, ¿qué líderes actuales o históricos les vienen a la mente con estas características? Como vemos, el populismo no es monolítico. Es un arma de doble filo que merece y requiere ser analizada a fondo. Ahora contrastemos el populismo con la democracia liberal tradicional. Este modelo se apoya en principios esenciales: separación de poderes, el Estado de Derecho y garantías de los derechos civiles y políticos. Idealmente, ningún gobernante puede concentrar todo el poder. La ley se aplica igual para todos y múltiples voces compiten en libertad, es decir, pluralismo, netamente. John Rawls, un filósofo estadounidense, decía que al aceptar el pluralismo no significa que vivamos en sociedades diversas, sino que más bien se trata del compromiso de compartir el espacio político con gentes que piensen diferente. Pero en América Latina, esta democracia ha enfrentado obstáculos históricos. La separación de poderes a menudo se ha vulnerado. Pensemos en golpes de Estado, pensemos en presidentes manipulando cortes o, o a los congresos. El Estado de Derecho también flaquea ante problemas como la corrupción y el clientelismo, una palabra muy conocida, lo que provoca que la justicia no sea igual para todos. Además de enormes desigualdades socioeconómicas, han significado que en la práctica la democracia liberal no incluye a todos. Por ejemplo, estudios conocidos señalan que la desigualdad de ingresos en América Latina es 2.5 veces mayor que en Asia, lo cual deja a muchos ciudadanos al margen de la participación política efectiva. En resumen, nuestras democracias liberales suelen ser, suelen ser vistas por los sectores excluidos como gobiernos de élites, distantes de las necesidades reales. Esta brecha entre el ideal democrático y la realidad abre ese espacio para que surja el populismo como respuesta. Con estos conceptos claros, es decir, populismo y democracia liberal, podemos pasar a ver cómo interactúan en la arena política latinoamericana. Surge otra pregunta: ¿cómo logran los populistas obtener y mantener legitimidad política? Pues principalmente a través de un discurso y estilo de liderazgo muy particulares. En primer lugar, emplean una retórica antiélite bastante fuerte, bastante feroz. Dividen el espacio político en dos bandos antagónicos: el pueblo virtuoso versus la élite corrupta. Y por supuesto, este discurso simplifica la realidad y alimenta la idea de que solo el líder defiende al pueblo, desacreditando instituciones establecidas como parlamentos o tribunales que supuestamente no responden al pueblo, no lo escuchan, no lo oyen. En segundo lugar, los populistas suelen recurrir a la movilización de masas. Organizan grandes marchas, concentraciones, mítines y crean estructuras participativas paralelas. Por ejemplo, los círculos bolivarianos en Venezuela o los consejos comunales en Bolivia.
con los que le dan la impresión de democracia directa al ejercicio. Y este tipo de mecanismos facilita la estrategia de reforzamiento de su condición de víctimas y la justificación moral para enfrentar la hecatombe que representa la posible transición del poder a la oposición, algo impensable para ellos. Asimismo, refuerza la conexión emocional líder-pueblo. La gente se ve a sí misma como protagonista del cambio y movilizada contra un sistema injusto. Estas movilizaciones, sin embargo, a menudo funcionan bajo criterios clientelares, es decir, repartiendo favores a cambio de lealtad política. Finalmente, el populismo se legitima a través de una apelación emocional intensa. El líder se presenta casi como salvador, usando símbolos y narrativas históricas. Por ejemplo, el pueblo siempre humillado que al fin será reivindicado. Y esto pues aviva esperanzas de un futuro utópico, pero también define implícitamente quién no es parte del pueblo. Craso error. En resumen, el populismo se legitima creando ese vínculo directo emocional y polarizador con la ciudadanía, que puede fortalecer su mandato, pero a costa de socavar la confianza en las instituciones tradicionales. Farid Zakaria, un analista estadounidense con relación a la democracia iliberal, es decir, democracia sí, liberales no, eh, o la que se queda en la mitad del camino entre la democracia y el autoritarismo, en su concepto plantea que se trata de cumplir las normas electorales atacando los contrapesos del poder. ¿O por qué creen que tantas personas encuentran atractivo este mensaje? Pasemos ahora a las consecuencias institucionales. Cuando el populismo llega al poder, ¿qué le ocurre a la arquitectura democrática? Un patrón común es la concentración del poder en la figura del líder. Los presidentes populistas tienden a debilitar contrapesos, cooptan el poder judicial, neutralizan al legislativo o terminan gobernando por decreto. Por ejemplo, en Bolivia y en Ecuador, tanto Evo Morales como Rafael Correa impulsaron cambios constitucionales que abolieron límites a la reelección presidencial y reforzaron el poder del Ejecutivo. Es decir, eh, líderes que prolongan su mandato y subordinan otras instituciones. Y esto lo justifican en nombre de la voluntad popular continuada. Claramente, esto erosiona la separación de poderes y mina la independencia de instituciones clave, tribunales electorales, cortes supremas, etc. Otro impacto es la transformación de las reglas desde arriba, es decir, reformas constitucionales que rediseñan el sistema a medida del proyecto populista. Si bien algunas reformas buscan incluir nuevos derechos sociales, otras eliminan controles democráticos tradicionales. Todo ello se deriva en una gobernabilidad personalista. Las instituciones del Estado empiezan a girar alrededor del líder en lugar de girar alrededor de la ley. Los nombramientos de aliados en puestos claves, la presión a medios de comunicación o la persecución de opositores
son síntomas de esta dinámica autoritaria. En resumen, bajo gobiernos populistas, las instituciones liberales se ven desplazadas por un mandato central fuerte. Esta concentración del poder cumple la promesa populista de acción rápida y decidida, pero a la larga debilita la calidad democrática. Antes de seguir, los invito a pensar o a reflexionar esta pregunta. ¿Piensan que estos cambios pueden justificarse si el líder efectivamente mejora la vida de las mayorías? Es un dilema, ¿verdad? Eficiencia y poder concentrado versus controles democráticos. Hablemos ahora del lado inclusivo del populismo. Si algo caracteriza a los populistas latinoamericanos es que movilizan a sectores históricamente marginados y los traen al centro de la política. Grupos indígenas, campesinos, barrios pobres, gente que antes se sentía invisible o estaban invisibilizados. De pronto son proclamados en el corazón del proyecto político, ¿no? Por ejemplo, gobiernos como el de Evo Morales en Bolivia elevaron la voz de las comunidades indígenas que por muchos siglos fueron postergadas. Como, o digamos, la pregunta sería, ¿cómo se redefine la participación política? Pues a través de mecanismos de democracia participativa. Se crean asambleas ciudadanas, cabildos abiertos, consultas populares y algunas nuevas instancias de deliberación local. Teóricamente, esto complementa la democracia representativa tradicional, permitiendo que la gente común opine directamente en políticas. Otro caso concreto está en Venezuela, bajo el gobierno de Hugo Chávez, donde surgieron cientos de consejos comunales en barrios que decidían sobre proyectos locales con financiamiento público. Estas iniciativas dieron a muchos ciudadanos una sensación de empoderamiento que era inusual, pero quedaba en la psiquis, por fin nos toman en cuenta, ¿no? Además, el populismo suele impulsar políticas redistributivas bastante agresivas. Los aumentos salariales, bonos para los más pobres, inversiones en salud y educación pública y otros más. Y esto por un lado mejora la inclusión socioeconómica, reducción de pobreza en algunos casos, mayor acceso a servicios básicos y refuerza esa conexión emocional con el proyecto populista. Por otro lado, y aquí el matiz crítico, muchas veces estas formas de participación están dirigidas desde arriba. ¿Qué quiere decir esto? Aunque hay más gente involucrada, la agenda y las decisiones reales siguen controladas por el líder y su círculo cercano. Aún así, pues no podemos negar que el populismo ha expandido el espectro de voces en el debate público y ha hecho que poblaciones antes apáticas o excluidas se conviertan en agentes políticos activos. En suma, el populismo redefine la inclusión haciendo política con quienes antes no la hacían y reinventa la participación con canales nuevos. Aunque como veremos, pues esto también trae tensiones importantes. Llegamos entonces a un punto crítico.
las tensiones internas. Hemos visto que el populismo incluye a muchos en la política, pero ¿a qué costo para el pluralismo? Los líderes populistas tienden a descubrir el pueblo como un bloque uniforme de virtuosos. Esta construcción de un demos homogéneo, como si todos los ciudadanos buenos pensaran igual, borra las diferencias internas de la sociedad. Como lo señala el politólogo Carlos de la Torre y otros autores, al glorificar al pueblo sin tensiones ni diversidad, el populismo termina erosionando el pluralismo democrático. ¿Por qué? Porque si solo una voluntad popular es legítima, encarnada por el líder, valga la aclaración, entonces las voces disidentes o minoritarias se pintan como ilegítimas o incluso enemigas del pueblo. En la práctica, esto crea nuevas exclusiones. Cualquiera que critique al gobierno populista pasa a ser antipueblo o parte de la élite culpable y por tanto se justifica apartarlo del debate. Pensemos en esa prensa crítica silenciada, en opositores políticos perseguidos y en ciudadanos intimidados por no apoyar el oficialismo. El resultado, una polarización extrema. Dos bandos enfrentados en la sociedad sin espacio para grises ni consensos. El ambiente político se vuelve una pelea constante, un con nosotros o contra nosotros, lo que debilita la deliberación real. Paradójicamente el populismo, que incluye a los históricamente excluidos, puede excluir también a otros y empobrecer la calidad del debate democrático. Es una tensión entre más participación por parte de los seguidores del régimen, pero menos pluralismo efectivo, porque las instituciones y foros donde conviven visiones distintas se reducen. ¿Qué opinan de esta tensión? ¿Puede una democracia ser inclusiva pero a la vez pluralista bajo un liderazgo populista? Ahora situemos todo el plano de los desafíos actuales. Las democracias latinoamericanas enfrentan problemas estructurales que explican por qué el populismo cala hondo. Uno de ellos es la desigualdad persistente. Como mencioné anteriormente, en nuestra región la brecha entre ricos y pobres es enorme. Y eso hace que mucha gente vea la democracia liberal como un sistema que no le responde. Si la democracia normal no reduce la pobreza, ni la injusticia, ni la frustración, entonces crece el inconformismo. Por lo tanto, buscan, el ciudadano busca alternativas más radicales. Otro desafío es la debilidad institucional. Décadas de corrupción y clientelismo, mala gestión, pues han venido erosionando la fe en las instituciones. Cuando la gente percibe que jueces, legisladores y partidos tradicionales sirven a intereses privados y no al bien común, entonces la promesa populista de limpiar el sistema suena supremamente atractiva. Además, enfrentamos una creciente polarización social, no solo la promovida por líderes populistas, también las redes sociales y crisis económicas han dividido a nuestras sociedades en bandos opuestos
dificultando con esto los consensos mínimos para políticas de Estado. En este contexto volátil, la tentación autoritaria es un riesgo latente. El desafío es cómo evitar la deriva autoritaria manteniendo a raya los excesos populistas sin volver al elitismo excluyente. Nuestras democracias deben aprender a equilibrar. Por ejemplo, fortalecer las instituciones de control, contralorías, poder judicial independiente, en fin. Esto para que ningún gobernante pueda abusar del poder, por muy popular que sea. A la vez, deben reconectar con la ciudadanía, siendo más inclusivas y receptivas para que la gente no sienta que solo un caudillo populista la escucha. En resumen, el gran desafío es cerrar la brecha entre democracia formal e igualdad real. Si no lo logramos, el péndulo entre decepción democrática y soluciones populistas seguirá marcando nuestra política. Pero no todo es negativo. Veamos también las oportunidades que el populismo puede ofrecer a la democracia. Sí, oportunidades, aunque suene contradictorio. En primer lugar, el populismo ha logrado una movilización ciudadana sin precedentes. No es discutible. Personas antes apáticas ahora participan activamente, ya sea en manifestaciones, debates o proyectos comunitarios. Esto crea sociedades políticamente conscientes. Esa energía participativa es algo que las democracias pueden canalizar positivamente. En segundo lugar, el populismo pone la agenda de inclusión social en el centro del debate. Temas como la desigualdad, la pobreza, los derechos de las mayorías olvidadas se vuelven prioridad. Incluso los opositores al populismo se ven obligados a responder con propuestas a estas demandas populares. Esto puede empujar reformas pro pueblo, muy beneficiosas. Pensemos en las nuevas constituciones o leyes bajo gobiernos populistas que consagraron derechos sociales a la salud, a la educación, a la participación o incluso reconocieron a minorías étnicas. Si bien a veces fueron instrumentales, muchas de esas reformas quedan como legado institucional positivo. Por ejemplo, algunas políticas redistributivas o de participación creadas en épocas populistas podrían integrarse permanentemente a la democracia mejorándola. En esencia, el potencial democratizador del populismo está en sacudir el statu quo. Nos obliga a repensar la democracia para que funcione mejor, más cercana a la gente y más justa. Algunos politólogos sugieren que el populismo actúa como un recordatorio incómodo de esas deudas de la democracia liberal, empujando a las sociedades a innovar en mecanismos democráticos más inclusivos. Por supuesto, esto no ocurre automáticamente. Requiere voluntad de canalizar esos cambios sin ceder a los excesos personalistas. Pero la oportunidad está allí. Aprender del impulso populista para construir democracias más sólidas y participativas, en las que la libertad y la igualdad se refuercen mutuamente en lugar de contraponerse. Para concluir, regresemos a la pregunta inicial. ¿El populismo es una amenaza o una oportunidad para la participación política y la democracia en América Latina?
La respuesta después de este recorrido es ambivalente. El populismo ha resultado ser dialéctico y por un lado la tensiona, la pone en jaque, le señala sus hipocresías, es decir, la amenaza, y por otro lado la revitaliza, la empuja a ser más inclusiva y justa, es decir, la oportunidad. Y al ver esto, ¿cómo incluye a los excluidos, pero excluye a disidentes? ¿Cómo aporta a la participación, pero erosiona al pluralismo? Pues deja un desafío, un reto y una inquietud a la vez muy grande. Pero lo que nos debería dejar es una lección. Nuestras sociedades necesitan un equilibrio entre las virtudes del populismo y las de la democracia liberal. Equilibrar la libertad individual con la justicia social. No queremos ni una democracia elitista que olvide al pueblo, ni tampoco un populismo desenfrenado que ahogue las libertades. El camino a seguir es fortalecer las instituciones inclusivas, instituciones democráticas que sean sólidas, pero a la vez sensibles a las demandas populares. Solo así, la energía transformadora del populismo puede canalizarse sin destruir la democracia desde dentro. En última instancia, el populismo nos invita a reimaginar la democracia, a preguntarnos cómo lograr que el pueblo, en toda su diversidad, se vea representado de verdad en el sistema sin necesidad de caudillos providenciales. Les dejo con esta reflexión final. ¿Cómo podemos reconciliar al pueblo con la democracia de manera duradera? Quizás la respuesta implique reformar nuestras democracias para que sean verdaderamente del pueblo, por el pueblo y para el pueblo, evitando a la vez los peligros del autoritarismo. Llegó la hora de dar forma a un nuevo contrato social. Muchas gracias por su atención. Me extienden una pregunta con relación a las razones para la elección de los casos mencionados. Y esta se resume en la relevancia de los casos en la región. Los países seleccionados representan casos paradigmáticos del populismo en América Latina. Los gobiernos de Hugo Chávez en Venezuela, de Evo Morales en Bolivia y de Rafael Correa en Ecuador son ejemplos bien emblemáticos de movimientos populistas que han tenido ese impacto profundo en la política regional. Estos líderes no solo estuvieron en el poder durante periodos prolongados, sino que implementaron reformas estructurales que transformaron de manera significativa las instituciones democráticas. Por supuesto, los convierte en casos clave para el análisis de la interacción entre el populismo y la democracia. Y efectivamente, la elección de Venezuela, Bolivia y Ecuador se justifica a su vez por su representatividad dentro de la región y por su capacidad para ejemplificar las tensiones entre la inclusión y el exclusivismo, entre la participación directa y la erosión del pluralismo democrático. Permiten una reflexión crítica sobre los beneficios y limitaciones del populismo en América Latina y ofrecen lecciones valiosas sobre cómo estos fenómenos pueden transformar para bien o para mal las democracias en contextos
de alta desigualdad. De nuevo, muchas gracias.